Estar al día en la agenda bilateral entre México y Estados Unidos es indispensable para impulsar la competitividad del país. La relación entre México y Estados Unidos es una relación compleja que abarca pues una gran cantidad de temas que evolucionan o están evolucionando constantemente y que necesitan un seguimiento continuo. Algunos ejemplos son el TECMEC, los temas migratorios, la actuación conjunta de los gobiernos para hacer frente a la pandemia que acabamos de pasar. Estados Unidos y México celebraron o acaban de celebrar 200 años de relaciones diplomáticas, como ambos países luchando con problemas comunes como la seguridad fronteriza y con las relaciones que se extienden un poco más allá de lo diplomático. La historia de la relación entre estos dos países han tenido polémicos episodios pues, a lo largo de la historia que van desde la lucha por el reconocimiento, la toma de territorios, hasta problemas migratorios y laborales. La historia entre estos dos países fronterizos data desde 1822, cuando Estados Unidos reconoció por primera vez la independencia de México de España, misma que se había producido un año antes, en 1821. Las rencillas políticas y la expansión de Estados Unidos en territorio mexicano generaron el rompimiento de relaciones en varias ocasiones, después de 1822 y hasta una guerra entre ambos países hacia mediados del siglo XIX. Ahora, esta relación se ha elevado a una de las más importantes para los dos países, siendo México uno de los aliados más importantes y valiosos pues, para Estados Unidos, con el que comparte una frontera de unos 3.200 kilómetros con alrededor de 47 puertos de entrada que impactan pues, a millones de personas. Entre otros, pues, los siguientes son algunos de los hitos que hay entre las relaciones entre México y Estados Unidos en alrededor de 200 años. Primero, reconocimiento de Estado. El 12 de diciembre de 1822, Estados Unidos finalmente reconoció a México como Estado, bajo el gobierno del presidente James Monroe, quien recibió a Manuel Zelaya como ministro de México en Estados Unidos. Un hito teniendo en cuenta los intentos fallidos de México para que Estados Unidos lo reconociera, en gran parte por el hecho de que algunos presidentes se mantenían pues, neutrales ante las hostilidades que entre las fuerzas españolas y los libertadores mexicanos existían sobre todo en esa lucha pues, por la independencia. Otro hito es la guerra México-estadounidense. Durante años, la historia de la migración ha sido motivo de conflicto entre estos dos países. Durante uno de los periodos del entonces presidente de México, Antonio López de Santana, este prohibió la migración desde Estados Unidos a Texas, que para ese momento era su territorio, para detener pues, la afluencia de colonos de habla inglesa. En 1836, Texas se declaró independiente de México y al año siguiente Estados Unidos lo reconocería como tal, estableciendo un precedente para lo que sería entonces la guerra entre México y Estados Unidos. En 1845, cuando el presidente de Estados Unidos, John Tyler, firmó una resolución presidencial anexando Texas al territorio estadounidense, México cortó relaciones diplomáticas con su vecino y un año más tarde, en 1846, estalló la guerra entre México y Estados Unidos, cuando tropas mexicanas atacaron lo que percibieron pues, como una amenaza por parte de fuerzas invasoras y ocuparon territorio que era reclamado por ambos países. La guerra entre ambos países duró alrededor de 2 años y en 1848 se firmó el Tratado Guadalupe-Hidalgo, por el cual un México fragmentado por la pérdida de la guerra tuvo que entregar una vasta extensión de su territorio a Estados Unidos, que comprenden, entre otros, los estados de California, de Nuevo México, de Arizona, de Texas, Nevada, Utah y parte de Colorado y Wyoming, estableciendo entonces la frontera entre ambos países en el río Bravo. Las relaciones diplomáticas entre estos países pues, se retomaron en 1848, después de la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, una vez que terminó la guerra y cuando el presidente de Estados Unidos, James Polk, aceptó las credenciales del enviado especial y ministro plenipotenciario de México a Estados Unidos, Luis de la Rosa. Las relaciones diplomáticas entre ambos países fueron suspendidas en otras oportunidades. Sobre todo ya lo más cercano en 1914 o entre 1914 y 1917, periodo de la guerra civil, es decir, la Revolución Mexicana, y ya a partir de 1917, desde ese año, pues se restablecieron las relaciones hasta el presente.
La dependencia económica, otro de los hitos que se tienen entre ambos países. El intercambio comercial de los dos países ha sido vital en la economía bilateral, con lazos económicos pues, que datan de años. Para el inicio del siglo XX, luego de las disputas territoriales y con el desarrollo de la industria ferroviaria en Estados Unidos, ese país buscó mano de obra en México para trabajar en esta industria, debido a la escasez de trabajadores chinos por cuenta de la ley de exclusión china de 1882 que detuvo pues, la migración de ese país a Estados Unidos. Se estima que para principios de la década de 1900 el 60% de la fuerza laboral de los ferrocarriles de Estados Unidos era de origen mexicano. Actualmente México es el segundo socio comercial de Estados Unidos, con un comercio bilateral que representó alrededor de 506,000 millones de dólares para el año 2020. México además fue uno de los 3 principales mercados de exportación para Estados Unidos, según pues, cifras del gobierno de México. Además, en los primeros 5 meses del año 2022, el turismo de viajeros estadounidense generó casi 11,500 millones de dólares en ingresos para México, según pues, la Secretaría de Turismo del país. Está pues en camino a superar los niveles previos a la pandemia, es decir, antes de que se diera la pandemia, ese flujo de turismo que se tenía hacia nuestro país. En resumen, pues ya para finalizar, desde toda esta perspectiva se vislumbra un futuro complejo y difícil, pero lleno de oportunidades en las relaciones México-Estados Unidos bajo la administración del presidente Biden. Ambos países deben actuar estratégicamente, adoptar políticas con una visión integral de las diferentes dimensiones de la seguridad, de la competitividad y el desarrollo de la frontera norte, y guiarse pues por la premisa de corresponsabilidad. En el pasado, con la visita del presidente Obama a México por allá en abril de 2009, se priorizaron los temas de seguridad en las relaciones México-Estados Unidos, situación que en gran parte se atribuye a los factores que han determinado la inseguridad y violencia fronteriza desde el año 2007. Entonces, bajo este contexto, se ha dado pie pues, a que el tema de la seguridad, asociado a promover políticas de desarrollo, sea el que domine la agenda bilateral en los próximos años.